Espero que estén pasando muy buenos tiempos. En el presente video voy a describir las arterias del miembro superior. En cuanto a la irrigación del miembro superior, el cuello, la cabeza, la pared anterior del tórax, la pared lateral del tórax, reciben irrigación de las tres ramas que nacen del arco o callado aórtico. Sabemos que el arco callado aórtico da origen al tronco uretrocefálico arterial, del cual nacen la carótida primitiva o común derecha y la arteria subclavia derecha. Luego tenemos en orden el origen de la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. A través de estas tres ramas y las ramas de las arterias en mención, irrigan cuello, irrigan la cabeza, tanto el exocráneo como el endocráneo, y la arteria encargada de la irrigación del miembro superior es la arteria subclavia, que luego de atravesar la región subclavia penetra en el hueco de la axila, tomando el nombre de arteria axilar. Igualmente, esta arteria axilar se continúa en el brazo con el nombre de arteria braquial, y una vez que ésta desciende a la región del pliegue del codo, la arteria braquial se divide en arteria radial y arteria cubital. Estas dos arterias irrigan músculos, huesos y articulaciones del antebrazo, la muñeca, y finalmente en la palma de la mano. Estas arterias forman los arcos palmares superficial y profundo, de los cuales se derivan los ramos colaterales digitales que dan irrigación a los dedos. Tenemos entonces que la arteria subclavia es la arteria destinada a irrigar, además de estructura del cuello, la cabeza, el tórax, es la arteria principal de irrigación del miembro superior. De la arteria axilar vamos a describir su extensión, sus relaciones y sus ramas. Aquí podemos observar que las ramas que describiremos de la arteria axilar son la arteria torácica superior o suprema, el tronco acromio torácico o toracoacromial, la arteria torácica lateral, llamada también mamaria externa o lateral, la arteria subescapular con sus dos ramos principales que nacen de esta arteria, que son la arteria circunfleja escapular y el ramo toracodorsal. Por último, las dos últimas arterias que nacen de la axilar antes de abordar el brazo son la arteria circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. En esta imagen podemos ver en primer lugar la extensión de la arteria axilar en el hueco de la axila. Se extiende desde el nivel del borde externo, la primera costilla, hasta la base de la axila, que está limitado o representada a la base por la aponeurosis axilar, que se extiende entre el borde inferior del músculo pectoral mayor y el borde inferior del músculo dorsal ancho. De ahí que se toman como parámetro del límite de la arteria axilar el borde de estos dos músculos. Y en resumen se dice que la arteria axilar se extiende desde el borde externo a la primera costilla, que es esta, hasta el borde inferior del músculo dorsal ancho o el borde inferior del músculo pectoral mayor. En este recorrido
La arteria axilar se hace acompañar de la vena axilar y de los troncos secundarios del plexo braquial. Pasa detrás de la ubicación topográfica del músculo pectoral menor, y esto hace que se describan tres porciones de la arteria axilar. De la primera porción nace la arteria torácica superior o torácica suprema. Esta arteria torácica superior o torácica suprema es la arteria de menor calibre que nace de la arteria axilar. Como podemos observar, esta arteria irriga la región superior de la pared anterior del tórax. También proporciona irrigación al músculo pectoral mayor. En ocasiones puede no existir, es inconstante. También tenemos de la segunda porción, que es la que está ubicada por detrás del recorrido de la ubicación, del músculo pectoral menor, el tronco acromiotorácico o toracoacromial. De este tronco nacen 4 pequeñas ramas. Debemos de aprender que en anatomía, cuando nos hablan de un tronco arterial, estemos atentos que igual que un tronco de un árbol, a cierta altura del suelo, el tronco del árbol emite varias ramas. Ese es el concepto de tronco arterial acromiotorácico. Es una arteria, no lo olvidemos. Podríamos decirle arteria acromiotorácica o toracoacromial. Pero para hacernos recordar de que emite varias ramas, luego de un corto recorrido, que lo tenemos aquí, da origen a 4 ramas, le llaman los anatomistas tronco arterial acromiotorácico, porque da origen a varias ramas. Las 4 ramas que nacen del tronco acromiotorácico es un ramo clavicular que irriga a la clavícula y al músculo subclavio, un ramo deltoideo y un ramo acromial que irriga el acromion y la articulación acromiotorácica. El ramo deltoideo, por supuesto, irriga al músculo deltoide y da origen a un ramo torácico que da irrigación a los músculos pectorales. Entonces, del tronco acromiotorácico nacen el ramo deltoideo, el ramo pectoral, el ramo clavicular y el ramo acromial. 4 ramas. Luego tenemos siempre del segmento de la arteria que se ubica por detrás de la ubicación del músculo pectoral menor. Tenemos que a ese nivel se origina también la arteria torácica lateral. La arteria torácica lateral, conocida también como mamaria externa, la nomenclatura anatómica que hacía referencia de esta arteria con el nombre de mamaria externa, justificaban este nombre porque de esta arteria nacen ramos mamarios que irrigan los dos cuadrantes laterales o externos de la glándula mamaria en la mujer. De ahí que le llamaban mamaria externa. La mamaria interna la hemos descrito, o torácica interna, la hemos descrito como rama de la arteria subclavia. Aprovecho esta imagen para señalar esta arteria torácica interna, rama de la arteria subclavia. La torácica interna, a través de ramos perforantes, irriga los 2 cuadrantes internos de la mama. Siguiendo con la descripción de las ramas del axilar, la arteria torácica lateral, como podemos observar, se dirige a la pared lateral del tórax, lo que le da el nombre. Irriga a las costillas,
a los músculos intercostales, como estamos observando aquí, irriga a los dos cuadrantes laterales de la mama, irriga por supuesto al músculo pectoral mayor, siendo este músculo sobre el cual descansa precisamente la glándula mamaria. Tenemos también como ramo del tercer segmento de la arteria axilar a la arteria subescapular, a la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria subescapular da origen a dos ramos, da origen a la arteria circunfleja escapular y a la arteria toracodorsal. Esos son los dos ramos que nacen de la arteria subescapular. Repito, los dos ramos de la subescapular son la arteria circunfleja escapular y el ramo toracodorsal. El ramo circunflejo escapular contornea, como estamos observando aquí, el borde lateral de la escápula y se dirige a la cara posterior de la escápula, irrigando los músculos de esta cara, que son el músculo infraespinoso y al músculo redondo menor y redondo mayor, que nacen del borde lateral de la escápula. En la cara posterior de la escápula, la arteria circunfleja escapular se anastomosa con la arteria supraescapular. Dentro de las descripciones en el aparato cardiovascular, hemos dicho que la unión de dos vasos sanguíneos recibe el nombre de anastomosis. Así que en la cara posterior de la escápula se unen, se anastomosan la arteria supraescapular con el ramo circunflejo escapular, rama del axilar. Como podemos ver en esta imagen, la arteria supraescapular es rama del tronco tirocervical o tiro bicérvico escapular. Tiene estos dos nombres esta arteria. Entonces aquí debemos de estar claro que tenemos la anastomosis en la cara posterior de la escápula de una arteria que nace de un ramo de la arteria subclavia, que es el tronco tirocervical, del cual nace la arteria supraescapular, con un ramo de otra arteria que nace del axilar, que es la arteria subescapular, de la cual nace el ramo circunflejo escapular. ¿Cuál es la importancia de esta anastomosis en la cara posterior de la escápula? Puede ocurrir lesiones importantes de la arteria, de la porción terminal de la arteria subclavia y de las dos primeras porciones de la arteria axilar. Podrían haber en todo este trayecto lesiones importantes, ya sea por heridas por arma de fuego, por arma blanca, por lesiones en accidente automovilístico, que obliguen al cirujano a ligar a la arteria axilar en cualquiera de estos puntos anatómicos, hasta antes de dar origen a la arteria subescapular. Se puede ligar esta arteria y si no existieran esta anastomosis en la cara posterior de la escápula, uno esperaría situaciones de isquemia del miembro superior y hasta necrosis del miembro superior. Sin embargo, no ocurre esto porque esta es una vía alterna. Si ligamos a la arteria axilar en este trayecto, esta anastomosis es una vía alterna, la sangre fluye a través de el tronco tirocervical y su rama supraescapular, y en la región posterior de la escápula se anastomosa con el ramo circunflejo escapular y la sangre fluye a través de este ramo
hacia la subescapular y luego hacia la porción terminal del axilar, de la arteria axilar y por supuesto hacia la arteria braquial. Así que esta anastomosis es muy importante en cirugía de guerra que obligue a ligar la arteria axilar. Luego tenemos como las dos últimas ramas de la arteria axilar, poco antes de transformarse en arteria braquial, que son arterias circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. Podemos observar en esta imagen que la circunfleja humeral anterior es de menor calibre que la circunfleja humeral posterior. Algunas veces no se forma la circunfleja humeral anterior, así que puede no existir la circunfleja humeral anterior. Estas dos arterias, como su nombre lo dice, la anterior rodea por delante al cuello quirúrgico del húmero y la posterior rodea por detrás al cuello quirúrgico del húmero. En la región lateral del cuello quirúrgico del húmero se anastomosan las dos arterias circunflejas humerales. La circunfleja humeral posterior en su recorrido acompaña al nervio axilar, que es el nervio que inerva al músculo deltoides que cubre a la articulación del hombro. En situaciones de fracturas del cuello quirúrgico del húmero puede presentarse lesión, ruptura de las arterias circunflejas, humeral anterior y posterior, y lesiones de este nervio que he mencionado, el nervio axilar o nervio circunflejo, rama del tronco secundario posterior del plexo braquial, y que es el encargado de inervar al músculo deltoides y al músculo redondo menor, que es otro músculo del manguito articular del hombro. Por tanto, al momento de la fractura del cuello quirúrgico, pueden presentarse hematomas en la región del hombro y la lesión del nervio axilar podría producir una parálisis del músculo deltoides. Una vez que se anastomosan las arterias circunflejas, dan un ramo ascendente que se dirige a irrigar la articulación del hombro y un ramo descendente que irriga a los músculos posteriores del brazo, como es el tríceps braquial, y se anastomosa con un ramo ascendente de la arteria braquial profunda, rama de la arteria braquial. Luego tendremos que describir la arteria braquial. La arteria braquial es continuación directa de la arteria axilar. Por tanto, de lo que tenemos que quedar claro es que este es un vaso sanguíneo que una vez que se origina del arco aórtico, toman el nombre de acuerdo a la región que van discurriendo. Si la arteria está ubicada por debajo de la clavícula, toma el nombre de arteria subclavia. Esta arteria, una vez que penetra el hueco axilar, cambia de nombre de subclavia a arteria axilar. Y una vez que la arteria axilar se continúa en el brazo, toma el nombre de arteria braquial. Y esta, a su vez, en el pliegue del codo, da origen a sus dos ramos terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. Así que se trata del mismo vaso que cambia de nombre de acuerdo a la región que va recorriendo. La arteria braquial, por tanto, es continuación directa de la arteria axilar. La arteria braquial recorre la región interna del brazo, acompañada de sus dos venas, las dos venas braquiales, acompañada también del nervio mediano, y en la región superior, en los 2/3 superiores, también es acompañada por el nervio cubital. Se extiende
desde el borde externo, perdón, desde el borde inferior del músculo pectoral mayor o borde inferior del músculo dorsal ancho hasta el pliegue del codo. Por delante del cuello del radio da origen a sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. Se describen dos tipos de ramas en las arterias. Cuando una arteria da origen en su recorrido a ramos arteriales, a esos ramos se le llaman ramos colaterales. Y una vez que esa arteria llega a su destino final y se bifurca, como es el caso de la arteria braquial en el pliegue del codo, a estos ramos se le llaman ramos terminales. Aprovecho para hablar un poco sobre las leyes de distribución del sistema cardiovascular, de los vasos sanguíneos. Las arterias suelen acompañarse de dos venas satélites. Eso es en general, ¿verdad? He dicho ahorita que acompañando a la arteria braquial discurren sus dos venas braquiales. Esto cambia a nivel de la axila. En la axila solamente tenemos una vena axilar que surge de la unión de las dos venas braquiales. Hay una sola vena axilar, pero tenemos dos venas braquiales. En el antebrazo tenemos dos venas cubitales y dos venas radiales. Como regla general, las arterias se hacen acompañar de dos venas satélite. A estas venas se les conocen como venas profundas. Las venas superficiales, en cambio, son impares. Son impares. En el caso del miembro superior, cuando veamos el sistema venoso, vamos a decir que las dos venas superficiales del miembro superior son una vena basílica y una vena cefálica, que nacen del arco venoso dorsal de la mano. Las arterias distribuyen la sangre del corazón hacia la periferia, así que la sangre en las arterias viaja en sentido centrífugo. En cambio, en el sistema venoso, la sangre fluye de la periferia hacia el corazón. En las venas la sangre circula en sentido centrípeto. Las arterias no tienen válvula. Las arterias tienen actividad pulsátil por su gran contenido de músculo liso en sus paredes. En cambio, las venas no tienen actividad pulsátil. Las venas, sobre todo las del miembro inferior, tienen válvulas que están orientadas en sentido ascendente. Estas válvulas del miembro inferior garantizan el flujo de la sangre venosa de los pies hacia el corazón. Esto aprovecho para hablar un poco de las leyes de distribución de los vasos sanguíneos. He dicho que las arterias en general son acompañadas por dos venas, y eso es lo que acabo de señalar para el caso de las relaciones de la arteria braquial. Y que las arterias dan dos tipos de ramos, que son ramos colaterales que nacen en su recorrido y ramos terminales. Otro detalle es que las venas no dan ramas, sino que reciben tributarias, venas tributarias. Esto es como los ríos. Los ríos en la geografía no dan ramas, sino que reciben ríos tributarios. Entonces las ramas de la arteria braquial son la arteria braquial profunda, la arteria colateral ulnar superior y la arteria colateral ulnar inferior. Los ramos terminales, estos son los ramos colaterales, arteria braquial profunda, arteria colateral ulnar superior y colateral ulnar inferior. Las ramas terminales son la arteria radial y la arteria cubital a nivel del pliegue del codo.
La arteria braquial profunda es la rama de mayor calibre que nace de la braquial. Esta arteria, en su recorrido, se dirige a la región posterior del brazo, recorre el surco radial, acompañando al nervio radial en el tercio medio de la cara posterior del húmero, y luego da irrigación al músculo tríceps, y luego desciende en la zona lateral del brazo, dirigiéndose a la zona lateral de la articulación del codo. Sus ramas terminales son la arteria colateral radial, que desciende a la región anterior del codo, y la arteria colateral media, que desciende a la región posterior del codo en la zona lateral de la articulación del codo, a la zona radial de la articulación del codo. Por delante del epicóndilo o epicóndilo lateral, se anastomosan de la siguiente manera. La arteria colateral radial, por delante del epicóndilo lateral, se anastomosa con la arteria recurrente radial anterior, rama de la radial. Y la arteria colateral media, que es la otra rama terminal de la arteria braquial profunda, por detrás del epicóndilo lateral se anastomosa con la arteria recurrente radial posterior, rama de este tronco, que es el tronco de las interóseas. El tronco de las interóseas, a su vez, es rama de la arteria cubital. Este tronco de la interósea da origen a una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior, y es de la interósea posterior que nace, como estamos observando aquí, la arteria recurrente radial posterior, que se dirige a la región posterior del epicóndilo lateral del húmero, anastomosándose con la arteria colateral media, rama terminal de la arteria braquial. De tal manera que por eso se hace referencia, cuando describamos las arterias colaterales ulnares, nos van a decir que participa en la irrigación de la región interna del brazo y del codo. En cambio, acabo de describir que las ramas terminales de la arteria braquial profunda ofrecen irrigación al anastomosarse con las arterias recurrente radial anterior y posterior que nacen en el antebrazo, irrigan la región lateral de la articulación del codo. Las arterias colaterales cubitales o ulnares, recordemos que en el esqueleto al cúbito también se le conoce como ulna. Por tal razón, a las arterias también le podemos llamar arterias colaterales cubitales o ulnares superior y arteria colateral cubital o ulnar inferior. La arteria colateral ulnar superior nace en el tercio superior del brazo, irriga los músculos del brazo, al coracobraquial, al bíceps, al braquial anterior, y desciende a la región posterior de la epitróclea del húmero. En la región posterior de la epitróclea del húmero se anastomosa la colateral ulnar o cubital superior con la arteria recurrente cubital posterior que nace de la arteria cubital. La arteria colateral cubital o ulnar inferior nace en el tercio inferior del brazo, ahí la vamos a buscar en el cadáver, en la maqueta. Nace en el tercio inferior del brazo y desciende a la región anterior de la epitróclea, la región anterior de la articulación del codo. En esta zona se anastomosa, se une a la arteria recurrente cubital anterior, rama de la arteria cubital, y de esta manera se da la irrigación de la región interna del codo. Repito, la arteria colateral ulnar superior se anastomosa por detrás de la epitróclea con la arteria recurrente cubital posterior, rama de la cubital. Y la arteria recurrente
arteria colateral ulnar inferior, se anastomosa por delante de la epitróclea, con arteria recurrente cubital anterior, rama también de la arteria cubital. Por tanto, esto que acabamos de describir en la región lateral, la anastomosis de los dos ramos terminales de la arteria braquial profunda, con las dos arterias recurrentes radiales anterior y posterior, y ahora la descripción de la anastomosis en la región interna del codo de las dos arterias colaterales cubitales superior e inferior, con las dos arterias recurrentes cubitales anterior y posterior, hemos descrito la red arterial de irrigación de la articulación del codo. Con esto pues hemos descrito a la irrigación del codo. Este es un esquema donde vemos lo mismo, la arteria colateral radial anastomosándose con la arteria recurrente radial anterior en la zona lateral del codo, la arteria recurrente radial posterior anastomosándose con la arteria colateral media, rama también terminal de la arteria braquial profunda, anastomosándose por detrás del epicóndilo lateral del húmero. Y aquí tenemos lo que acabamos de describir, la colateral ulnar superior anastomosándose por detrás de la epitróclea con la recurrente cubital posterior, y la colateral ulnar inferior anastomosándose por delante de la epitróclea con la recurrente cubital anterior, rama de la cubital. La colateral ulnar inferior, su ramo principal o de mayor calibre es el ramo anterior, y eventualmente puede dar origen a un ramo posterior que se anastomosa por detrás de la epitróclea con la colateral ulnar superior. Esto es el circuito anatomótico de la articulación del codo o red arterial de la articulación del codo. Observemos aquí que este es el tronco de las interóseas, esta es la arteria interósea anterior que vamos a describir en este momento en el antebrazo. Esta es la arteria interósea posterior, y de esta interósea posterior es que nace la arteria recurrente radial posterior. Tenemos que estar claro que la recurrente radial posterior no es rama de la radial, sino es rama de la arteria interósea posterior. Esto ha hecho que algunos autores, en vez de referirse a esta arteria como recurrente radial posterior, le llaman recurrente interósea, dado que nace de la arteria interósea posterior. En cuanto a las arterias del antebrazo, tenemos que la arteria braquial, hemos dicho, se bifurca a nivel del pliegue del codo con sus dos ramos terminales, la arteria radial y la arteria cubital. La arteria cubital se extiende desde el nivel del cuello del radio en el pliegue del codo hasta la palma de la mano. En este recorrido, la arteria cubital está cubierto por el músculo flexor ulnar del carpo, acompañada de sus dos venas satélites, las dos venas cubitales que nacen de los arcos venosos palmares, y acompañada del nervio cubital, rama del tronco secundario interno del plexo braquial en la axila. Sus ramas son el tronco de las interóseas, que a su vez se divide en arteria interósea anterior y arteria interósea posterior. Arteria recurrente cubital anterior, arteria recurrente cubital posterior. Las arterias carpianas anterior y posterior o carpianas palmares y dorsales. Por supuesto, los ramos musculares que irrigan a los músculos de la
región cubital del antebrazo o región interna del antebrazo. Y por último, el ramo cúbito-palmar, que forma parte del arco palmar profundo. En la palma de la mano, aquí tenemos la referencia, en la palma de la mano la arteria cubital forma el arco palmar superficial al anastomosarse con el ramo radiopalmar, rama de la radial. Así que la cubital es la que principalmente forma el arco palmar superficial. La radial se anastomosa con la cúbito palmar y forman el arco palmar profundo. Eso lo tenemos aquí, vemos aquí la arteria cubital abordando la palma de la mano, ubicándose lateralmente al hueso pisiforme en el canal del carpo por encima del retináculo flexor. Y una vez que aborda la mano en el plano medio de la mano, de la palma de la mano, por delante de los tendones flexores de los dedos de la mano, esta arteria se une a el ramo radiopalmar que nace de la arteria radial y al anastomosarse forman el arco palmar superficial. Aquí tendríamos entonces esto que vemos en la imagen anterior a la izquierda. Este sería el ramo radiopalmar uniéndose al ramo, a la arteria cubital y forman el arco palmar superficial. En el plano profundo de la mano se nos forma el arco palmar profundo por la anastomosis de la arteria radial con el ramo cúbito palmar, rama de la cubital. Así tenemos la formación de los dos arcos palmares. Así que en la formación de los dos arcos palmares participan las dos arterias del antebrazo. En cuanto al tronco de las interóseas, el tronco de las interóseas nace de la arteria cubital, se dirige en sentido posterior, se profundiza en el antebrazo y una vez que llega al borde superior, al margen superior de la membrana interósea, esta membrana interósea es una membrana fibrosa, es una sindesmosis que une los dos bordes interóseos del cúbito y el radio. Esta membrana interósea nos sirve para describir estas dos ramas del tronco de la interósea. La interósea anterior desciende por delante de la membrana interósea y la interósea posterior desciende por detrás de la membrana interósea en el plano profundo de la región posterior del antebrazo. La interósea anterior acompaña en su recorrido a el nervio mediano. Las dos arterias interóseas descienden hasta la región del carpo. Dan irrigación a los músculos profundos, tanto anteriores como posteriores del antebrazo. La interósea anterior da origen a las arterias nutricias que nutren al cúbito y al radio. La interósea posterior da origen a la arteria recurrente radial posterior, conocida también como recurrente interósea, que ya decíamos que se anastomosa con el ramo colateral medio, rama de la arteria braquial profunda, en la zona lateral del codo. Tenemos también las arterias recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. En algunas ocasiones estas dos arterias recurrentes nacen de un tronco común, que realiza un corto recorrido, y luego se divide ese tronco común en arteria recurrente cubital anterior y posterior. Estas dos arterias forman parte de la red arterial del codo, lo acabamos de describir. La recurrente cubital anterior se une a la colateral ulnar inferior, o colateral cubital inferior, rama de la braquial, y la recurrente cubital posterior se anastomosa o se une con la porción terminal de la arteria colateral cubital inferior o ulnar, superior,
colateral ulnar o cubital superior, rama de la braquial, dando irrigación a la región interna de la articulación del codo. Las arterias carpianas nacen en el tercio inferior del antebrazo. Son arterias carpianas anterior o palmares y posterior o dorsales que dan irrigación a los músculos del carpo, a los huesos del carpo, a los huesos del carpo, a la articulación de la muñeca. Se anastomosan con las porciones terminales de las arterias interóseas anterior y posterior. Las arterias carpianas dorsales forman el arco dorsal de la mano. Aquí tenemos la formación del arco dorsal de la mano. De este arco dorsal surgen las arterias interóseas dorsales que dan irrigación a los metacarpianos, a los músculos interóseos dorsales y dan origen también a los ramos digitales dorsales que dan irrigación principalmente a las falanges proximales y a la piel del dorso que cubre las falanges proximales. Los ramos digitales dorsales que nacen de estos ramos interóseos dorsales, que a su vez son ramos del arco dorsal de la mano, no avanzan más allá de la falange proximal de los dedos, ofreciendo irrigación en la zona de las falanges proximales de los dedos. Luego tenemos la arteria radial. La arteria radial es de menor calibre que la arteria cubital. La arteria cubital, que es la otra rama de la arteria braquial, es más gruesa o de mayor calibre que la arteria radial. La arteria radial en su recorrido se relaciona con el músculo pronador redondo, luego está cubierta por el músculo braquiorradial. En el tercio inferior del brazo se ubica en el canal del pulso radial, que está ubicado lateralmente al tendón de inserción del músculo flexor radial del carpo. Luego que recorre el canal radial, se dirige a nivel de la tabaquera anatómica, se dirige hacia atrás, pasa por detrás de la base del primer metacarpiano, aborda el primer espacio interóseo desde la región dorsal o posterior de la mano y luego aparece en el plano profundo de la mano, inmediatamente por debajo de los tendones de los músculos flexores de los dedos y la mano. En el plano profundo de la mano, la arteria radial se anastomosa con el ramo cúbito palmar que nace de la arteria cubital y forman el arco palmar profundo. Eso es lo que tenemos del recorrido y la extensión de la arteria radial. Igual que la arteria cubital, la arteria radial se extiende desde el nivel del cuello del radio hasta la palma de la mano. En la palma de la mano, ya hemos dicho, forma el arco palmar profundo, como aparece la referencia al final de esta imagen. En su recorrido, la arteria radial se hace acompañar de las dos venas satélites, las dos venas radiales, que nacen del arco palmar profundo, y del nervio radial, de la raíz superficial del nervio radial. Las ramas que emite esta arteria son la arteria recurrente radial anterior. Recordemos que la recurrente radial posterior nace de la arteria interósea posterior, que es rama del tronco de las interóseas, y a su vez este tronco de las interóseas es rama de la cubital, ya lo hemos descrito. Por eso es que la arteria recurrente radial posterior no aparece en la lista de ramas de la arteria radial, únicamente de ella nace la arteria recurrente radial anterior, como estamos observando en esta lista. Da origen a ramos carpianos, da origen a ramos musculares,
y en la palma de la mano da origen al ramo radiopalmar. La arteria recurrente radial anterior, hemos dicho que se anastomosa con la colateral radial, rama terminal de la braquial profunda, en la zona del epicóndilo del húmero, en la zona lateral del codo. Los ramos carpianos son ramos anteriores y posteriores. Aquí los tenemos, estos son los ramos carpianos, rama de la radial, pero hemos descrito también ramos carpianos de la cubital. Los ramos carpianos anterior y posterior, o palmares y dorsales, se anastomosan entre sí, tanto los ramos anteriores o palmares y posteriores y dorsales. Estos ramos carpianos irrigan a los huesos del carpo, irrigan la articulación de la muñeca, y en el caso de los ramos carpianos dorsales, hemos descrito, forman el arco dorsal de la mano. Así que tenemos ramos carpianos tanto de la arteria cubital como de la arteria radial. Los arcos palmares, superficial y profundo, aquí tenemos la imagen del superficial. La arteria cubital da origen a la arteria para el quinto dedo, la arteria marginal o medial para el quinto dedo, al dedo meñique. Del arco nacen los ramos interóseos palmares. Hay libros que hacen referencia a de estas arterias como metacarpianas palmares o interóseos palmares. Estos ramos interóseos palmares se anastomosan con los ramos interóseos dorsales que nacen de el arco dorsal de la mano, de las arterias interóseas dorsales. Se anastomosan ampliamente también el arco palmar superficial con el arco palmar profundo. Esto se puede percibir más o menos a este nivel. Ahí tenemos una anastomosis, aquí tenemos otra, y ahí se observa la otra anastomosis entre los ramos palmares, interóseos palmares o metacarpianos palmares. Hay amplia anastomosis entre estos ramos interóseos palmares, tanto los ramos interóseos palmares que nacen del arco palmar profundo como del arco palmar superficial. Estos arcos, el superficial y el profundo, están separados por la presencia de los tendones flexores. El arco palmar superficial está ubicado por debajo de la aponeurosis palmar y por encima de los tendones flexores. En cambio, el arco palmar profundo está ubicado por debajo o por detrás, lo más correcto en posición anatómica, es decir, por detrás de los tendones flexores de los dedos y la mano, y por delante de los metacarpianos y los músculos interóseos palmares. Esa es la ubicación de los dos arcos. La gran pregunta es, ¿por qué se forman dos arcos en la palma de la mano? Existen dos arcos en la palma de la mano para evitar isquemia cuando estamos haciendo trabajos pesados con nuestras manos. Podría ser para abrir un hoyo en la tierra con una barra metálica. Este trabajo implica ejercer fuerza de prensión sobre la barra. O otro ejemplo sería el caso de los trapecistas en los circos. Les aseguro que si solo existiera un arco arterial en la palma de la mano, pues no podríamos disfrutar de un acto de trapecistas en los circos, en el que el trapecista podría ir y venir varias veces. No es posible. Sus manos entrarían en isquemia y pues a lo mejor iría ida y vuelta y tendría que detenerse, parar por la isquemia de sus dedos y de su región palmar. El hecho que existen dos arcos
ampliamente anastomosados, garantiza flujo sanguíneo en la palma de la mano y en los dedos. Esa es la razón de que existan dos arcos palmares. Garantizan el flujo sanguíneo a través de su anastomosis, amplias anastomosis. Garantizan el flujo sanguíneo en la palma de la mano y en los dedos, cuando utilizamos nuestras manos como instrumentos de trabajo en trabajos pesados. Vemos que de los dos arcos nacen ramos digitales palmares o interóseos palmares. De estos ramos digitales palmares surgen los ramos digitales que se dirigen a irrigar los dedos recorriendo los bordes tanto lateral y medial de cada uno de los dedos. De rama de la arteria radial directo tenemos las arterias principales del dedo pulgar. De los arcos palmares nacen las arterias digitales palmares que van desde el segundo hasta el quinto dedo, siendo que la cubital da origen a la arteria medial, digital medial para el quinto dedo. Vean la distribución de estos ramos digitales, todos ellos se distribuyen en los bordes laterales de los dedos. Eso implica que las heridas que nos hacemos en los dedos que más sangran son las heridas que nos hacemos en los bordes de los dedos. Tanto puede ocurrir en el borde medial o en el borde lateral de los dedos, dado que por ahí discurren las arterias digitales. Estas arterias digitales, lateral y medial para cada dedo, en el pulpejo del dedo se anastomosan ampliamente, garantizando así la irrigación del pulpejo del dedo y del lecho unguial, el lecho de la uña. En cambio, en contraposición con los ramos digitales que nacen del arco dorsal, hemos dicho que estos ramos digitales dorsales que nacen de las arterias interóseas dorsales, que a su vez nacen del arco dorsal, no avanzan en su irrigación más allá de la falange proximal de los dedos. En cambio, estamos observando que los ramos digitales palmares avanzan hasta los pulpejos de los dedos. Hasta aquí la descripción de la irrigación del miembro superior. Gracias.